¿Alguna vez te pasó que te vas de vacaciones, te vas de viaje y sentís como que todo se te va de las manos y no podés sostener los hábitos y los avances que venías construyendo? Y lo peor de todo es que cuando volvés a tu casa sentís como que tenés que empezar todo de cero y que tiraste todo por la borda solamente por tomarte un par de días para vos. Déjame decirte que el problema no sos ni vos ni el viaje. El problema es que tus hábitos no están integrados a tu identidad, es decir, a quién sos. Si ya te ha pasado esto y querés saber cómo solucionarlo, te invito a que te quedes hasta el final del video. Así la próxima vez que te vayas de viaje no tenés que tener miedo de perder tus hábitos, de perder tus avances y que puedas disfrutar tranquilamente ese viaje. Pero antes de seguir avanzando, permitime presentarme por si no me conoces o sos nueva en mi canal. Mi nombre es Enzo y me dedico a ayudar a mujeres a perder peso de forma definitiva y ya no volver a recuperarlo a través de mi programa Trasciéndete. Bueno, ahora sí, comencemos con este tema. Lo primero que tenés que entender es que el problema no es el viaje en sí, sino más bien que tus hábitos no están integrados. ¿Qué quiere decir eso? Que tus hábitos, o sea, las acciones que estás haciendo, como por ejemplo entrenar, comer de determinada manera, descansar de determinada manera, para lograr ese cambio, esos avances que estás teniendo, no están integrados en tu identidad. Es decir, inconscientemente no te sentís como que esos hábitos son parte tuya, no son parte de vos. Entonces, ¿qué pasa? Lo ves como algo lejano, como algo ajeno a vos, algo que está distante y que tenés que forzar a cumplir para de esa manera tener ese resultado y sentirte de esa forma. Entonces estás percibiendo a los hábitos como algo que no te nace, como algo que no es parte de tu identidad, sino más bien como algo que lo haces solamente porque requiere de tu esfuerzo y de tu control, pero donde eso empieza como a perderse, ese control, de repente tus hábitos empiezan a desmoronarse y por lo tanto tus resultados. Cuando te vas de viaje tenés que entender que en primera instancia tus hábitos y tus avances, los que venías teniendo, de alguna forma no serán exactamente los mismos. O sea, tenés que bajar la vara, tenés que bajar las expectativas que tenés de vos misma y eso no significa conformarte con menos, sino entender que en condiciones ideales, por ejemplo, cuando estás en tu casa, tenés tu cocina, tenés tus tiempos, tus horarios, tus comidas, tu organización, todo funciona correctamente, digamos, tenés que entender que eso, al funcionar de esa manera ideal, digamos, va a tener otras consecuencias, otros resultados. Ahora, cuando ese contexto cambia y de repente en un viaje en otro país o en otro lugar, no tenés todas esas comodidades y no estás en tu zona de confort, no podés esperar lo mismo de vos, porque si no, obviamente te va a frustrar. Pero eso no quiere decir que tengas que, por ejemplo, en tu contexto ideal, hacer todo bien, todo perfecto, y cuando te vas de viaje tenés que abandonar todo. Eso sería tener una mentalidad de todo o nada, de que hago todo cuando las condiciones son las ideales y cuando las condiciones no son las ideales, no hago nada. Así no es, hay un punto medio y ese punto medio es que seas flexible y que aprendas a adaptar esos hábitos a la situación, al contexto en el cual estás. Entonces no se trata de hacer todo perfecto o no hacer nada, sino más bien de que hagas lo mejor que puedas con lo que tenés, con las condiciones que tenés. Ahora, para entender el problema en profundidad, tenés que saber que tus hábitos, de alguna manera, están sostenidos solamente por tu control, por el esfuerzo que haces para hacerlo. Y eso pasa porque te percibís, quizá inconscientemente, separada de esos hábitos. Es decir, sabés que no forman parte de quién sos, no forman parte de tu identidad. Y obviamente cuando salís de la zona de confort que te permite controlarlo, como dijimos hoy, como puede ser en tu casa, con tus horarios, con tus alimentos, y por ejemplo te vas de viaje, al cambiar ese entorno, automáticamente empezás a soltar esos hábitos. Entonces, ¿qué pasa en el viaje en particular para que empieces a soltar esos hábitos y a no cumplir como venías haciéndolo, por ejemplo, en tu entorno ideal? Como tu mente está acostumbrada a sostener esos hábitos desde el control, es decir, lo lográs hacer, a tener esos hábitos como puede ser, por ejemplo, entrenar cierta cantidad de veces a la semana, cierta cantidad de horas por día, o comer cierta cantidad de calorías, de comida, etcétera, o incluso descansar ciertas horas. Como mentalmente estás acostumbrada a que eso responda a una situación ideal, cuando te vas de viaje la situación ya no es más la misma,
evidentemente. Entonces ahí es donde empezás a perder el control y empezás a soltar básicamente lo que venías haciendo, porque tu mente no se siente capaz de, digamos, adaptar esos hábitos, esos comportamientos, esas acciones al contexto en el que estás inmersa en ese momento. Simplemente porque no está acostumbrada, porque no lo practicaste, porque al verte separada de esos hábitos y verte como forzada a cumplirlos, te acostumbraste a cumplirlos en condiciones ideales. Pero cuando cambia el contexto, de repente esos hábitos sos incapaz de cumplirlo. Y eso sucede porque de alguna forma, como dijimos hoy, te estás relacionando con los hábitos, digamos, dependiendo del contexto. Eso te marca que si dependen tus hábitos y tus resultados del contexto, no están formando parte de tu identidad. Si formaran parte de tu identidad, de quién sos realmente, por más contexto que cambie, por más que cambie la situación, el contexto, seguirías comportándote como esa persona que ya es saludable, que ya entrena, que ya come o descansa de determinada manera. Simplemente lo que harías sería adaptar, ajustar todos esos hábitos a la situación que estás viviendo. Ahora te quiero contar el caso de una de mis alumnas, Vanessa, que me pareció súper interesante traerlo hoy a este video, porque le pasó lo siguiente. Aproximadamente hace una semana volvió a México, ella es de México, después de 17 días que se había ido de vacaciones a Bali. Nosotros habíamos hablado ya antes de que ella se vaya y habíamos ya como establecido con ella, junto con ella, sus mínimos no negociables, es decir, que básicamente qué esperaba ella de ella misma dentro del viaje con este tema de los hábitos para después, digamos, no volver frustrada, no volver con la culpa de que no pudo mantener los resultados o los hábitos. Entonces como que dijimos, bueno, vamos a tener un parámetro de, ok, me voy a permitir hasta cierto punto salirme del plan, cumplir hasta cierto punto, etcétera, para que de alguna forma esté contenta y orgullosa con lo que viene logrando y lo que viene cumpliendo a pesar de su viaje. Y por otro lado, que pueda disfrutar el viaje, que a eso iba, ¿no? En fin, lo que pasó fue que estuvo 17 días en Bali y hace 3 días, hoy es viernes, el martes tuvimos una llamada con ella, tanto con Tommy, el nutricionista, como conmigo, los tres, el equipo, para saber un poquito cómo le fue, que nos cuente. Y nos contaba lo siguiente, que estuvo en esos 17 días y lo que nos sorprendió fue, porque esto es algo que no le suele pasar a cualquiera, de hecho a muchos les cuesta, y seguramente si estás viendo este video es porque te ha costado o te ha pasado esto, la mayoría vuelve con unos kilos de más, ¿verdad? Seguramente falló en ese mantener los hábitos, no pudo regularlo muy bien y se fue de un extremo al otro. Quizás del control excesivo, como decíamos al inicio, al descontrol total en las vacaciones o el viaje. Y Vanessa lo que nos contaba, que nos sorprendió, fue que volvió exactamente con el mismo peso que tenía antes de irse de viaje. Lo cual para el tiempo que se fue es un gran logro, porque 17 días saliendo de tu contexto ideal, de tu situación ideal donde te manejas siempre y donde tenés ese control, es una locura. Y ella nos decía, ¿qué es lo que le preguntamos? ¿Qué es lo que sentís que pudiste sostener? ¿Qué es lo que aprendiste durante todo el tiempo en el programa para que en ese viaje puedas mantener y que de alguna forma hayas vuelto con estos resultados, que es mantener el peso después de 17 días de vacaciones? Y ella nos comentaba que lo principal que cambió en relación a incluso su pasado, es decir, otras vacaciones, otro viaje que haya hecho antes, fue que ahora, primero, empezó a darse cuenta que por más que te vayas de viaje, no significa, eso no está relacionado directamente a comer mal, digamos. Irte de viaje no es igual a comer cualquier cosa o comer mal, sino que empezó a tomar decisiones más conscientes, más relacionadas y alineadas al objetivo que quiere cumplir, a la versión en la que se quiere convertir. Y empezó a notar que, sabía ya seleccionar los alimentos mejor, saber cómo tenía que estar compuesto su plato, más allá de las comidas típicas del lugar,
y de lo que sea que haya en los restaurantes. Siempre priorizó la proteína, priorizó que sus macronutrientes estén completos, es decir, que haya carbohidratos, que haya grasa, que haya vegetales también, además de la proteína. Entonces todo eso la llevó a, en cada comida que hacía, no es privarse, ni tampoco, o sea, privarse de todo lo que le gusta, ni tampoco comer cualquier cosa sin control, sino saber decidir cuándo sí, cuándo no, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, con las cantidades, por ejemplo, y cómo debería verse su plato, es decir, mantener una estructura nutricional, que eso lo puedes hacer en México, en Bali, en China, o en la Luna, o en cualquier lado, podés mantenerlo igual, o sea, no depende del lugar, depende de uno mismo. Y este es el tema fundamental. Para que uno mismo logre mantener esos hábitos y esos resultados que viene logrando con su cuerpo, en este caso, sin depender del contexto, tenés que poco a poco ir convirtiéndote en esa persona que puede sostener esos resultados. Es decir, que no depende del contexto y que no depende de la situación ideal para hacerlo, porque si no, como dijimos, nos mostraría claramente que la persona no tiene integrados los hábitos y que solamente esos hábitos están siendo sostenidos desde el control, desde el esfuerzo y no desde la naturalidad que significa tener los hábitos integrados. Entonces no es que Vanessa pudo mantener esos hábitos porque tiene mejores estrategias o mejores herramientas, sino que pudo sostenerlo desde la convicción de saber quién es y en quién se quiere convertir. Como dijimos, no es que mantener esos hábitos y esos resultados le supuso un esfuerzo, sino más bien que tomó decisiones alineadas a la persona en la que quiere ser, básicamente. Y es muy importante entender que eso no se logra con simplemente la repetición o con el esfuerzo o el sacrificio. Se logra más bien con un trabajo interno y cambiando la percepción, la relación que tenés con esos hábitos, es decir, con la comida, con el entrenamiento, entendiendo que es algo que, en primer lugar, está integrado a tu identidad y que simplemente tenés que encargarte de adaptarlo a la situación en la que estás viviendo y no es algo que está separado de vos misma y que solamente se cumple cuando estás en un contexto ideal, como dijimos hoy. Cambiar la percepción de esos hábitos es básicamente dejar de verlos como algo que tenés que hacer para cambiar y empezar a verlo más bien como lo que haces porque ya cambiaste. ¿Se entiende? Parece como si fuera una frase hecha, pero no. La verdad es que es así. Cuando vos ves a los hábitos como algo externo a vos, lo vas a ver como una herramienta para un fin. Pero cuando lo empezás a integrar, empezás a ver que simplemente es la consecuencia, hacer esos hábitos, es la consecuencia de quién sos vos. Entonces, en esas condiciones no hay viaje, no hay vacaciones, no hay ninguna situación que te saque de tu zona de confort que vaya a limitar ese cumplimiento de esos hábitos y por consecuencia los resultados que tenés. Bueno, eso era un poco el tema que quería hablar hoy. La verdad que lo veníamos hablando también en la semana en Instagram y quería profundizar un poco porque obviamente en este formato en YouTube me permite mucho más profundizar, ampliar un poco más el tema para que se entienda más y además para que puedan realmente de raíz comprender, concientizar la situación para que puedan, en este caso, como dijimos, tomarse las vacaciones que quieran, irse de viaje cuando quieran y no estén como sufriendo, porque hay gente que realmente padece, sufre en las vacaciones porque tiene miedo de que si se va de viaje va a engordar o que va a perder músculo o que de repente va a comer mal, no va a poder entrenar. Y todo eso pasa desde la necesidad de control cuando no te sentís como que los hábitos son parte de tu identidad. Entonces espero que este tema le haya servido, que lo puedan empezar a aplicar echando esa claridad a la situación para que generen esa conciencia y que la próxima, como dijimos, puedan disfrutar de su viaje y de sus hábitos sin creer que es una cosa o la otra. Entonces espero que les haya servido el video. Como les digo siempre, si te sirvió, si te gustó, si te sentiste identificada, si ya te pasó esto, compartilo con otras amigas o con otras personas que sepas que están pasando por lo mismo o que les ha pasado y que les gustaría solucionar este problema. Y si ya estás queriendo tomar acción sobre
cambiar tu situación y lograr en este caso perder peso de forma definitiva y ya no volver a recuperarlo, y por ejemplo, aprender a mantener estos hábitos más allá de la situación, más allá del contexto, para que ya formen parte de tu identidad, puedes escribirme contactándome en Instagram en @enzo.trainer, que te voy a dejar la cuenta mía acá abajo en la descripción. Nos ponemos en contacto y vemos si estamos alineados para poder comenzar a trabajar juntos. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.